El lunes 30 de septiembre, el presidente del Consejo de Ministros hace efectivo el pedido de cuestión de confianza para reformar el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional a efecto de garantizar que la elección de los magistrados del tribunal se rijan bajo principios de publicidad y transparencia y no como venía haciéndolo el Congreso, designando a dedo a 11 abogados abogadas afines a una mayoría parlamentaria que no respetó el principio de pluralidad en la composición de el comité de selección y en la designación, ¿no? Y ante el planteamiento que hace el presidente del Consejo de Ministros del Solar, haciendo uso de la palabra, ¿no? Además facilitada por un congresista, logra poner al voto, mediante el rechazo que hace el Pleno del Congreso a admitir a debatirlo, con lo cual se configura el rechazo de la confianza, que luego se ratifica cuando el Parlamento decide elegir a un abogado, no obstante que ya había producido un rechazo, lo que generó evidentemente que el presidente de la República, en el marco del artículo 134, estableciera, ¿no?, que se había cumplido el segundo derribo de gabinete y en consecuencia ordena la disolución constitucional del Congreso de la República. Como hemos sido testigos, posteriormente a la materialización de una designación inconstitucional, habiendo ya un parlamento disuelto, ¿no? Se produce hechos que son paradójicos, ¿no? Formalmente se aprueba la confianza, una forma de fraude a la Constitución, ¿no? Porque la Constitución señala que se aprueba o se rechaza la confianza, pero habiendo sido rechazada ya materialmente en la práctica por los hechos propios que el Parlamento hizo, ¿no?, de rechazar el debate de la confianza y luego elegir a un magistrado, no se discute ni siquiera el proyecto de ley, ni obviamente se paraliza, ¿no?, la elección de los magistrados, y esto, no obstante eso, se aprueba prácticamente como una burla, creo que para el país, la dación de la confianza, ¿no? Y como acto seguido se decide entonces que el presidente, al haber disuelto, ¿no?, el Congreso, no logran los votos para una vacancia presidencial, sino se utiliza, ¿no?, el mecanismo de la suspensión del presidente, y no por todo el periodo hasta el 21, sino unos meses, ¿no? Y se designa a Mercedes Arauz, ¿no?, como presidenta encargada, lo cual es una decisión totalmente nula. Primero, porque la suspensión o la destitución de un presidente requiere mínimas garantías de un debido proceso, del derecho a ser escuchado, ¿no? El presidente Kuczynski por lo menos fue escuchado, ¿no?, y luego se votó, ¿no? Y esta designación además termina cayendo, ¿no?, una práctica, digamos, casi risible, porque al día siguiente renuncia a lo que no había sido designada constitucionalmente. Es decir, es lo que se decía, a veces la historia se presenta como una tragedia, y en el Tribunal Constitucional hemos tenido lamentablemente elecciones, a veces con repartija, ¿no?, con infiltrados de grupos subordinados a poderes, ¿no? Un ex magistrado del Tribunal de Garantías de la época de Fujimori fue condenado a 8 años, ¿no?, por corrupción, por ejemplo, por estar aliado a Montesinos, ¿no? Y esa historia, que se presenta como tragedia en la elección de los magistrados, puede terminar como una farsa, ¿no?, como ha sido la elección de este abogado Ortiz, que es literalmente una farsa. Por más que el presidente de la Comisión Permanente, ciertamente, Olechea, ¿no?, ha emitido una resolución legislativa que ha comunicado al Tribunal Constitucional para que tome juramento, de acuerdo con el reglamento normativo del Tribunal Constitucional y de las leyes. Esa resolución legislativa, para que tenga validez, tiene que ser publicada en el diario oficial El Peruano, lo cual no ha sido publicado. ¿Y por qué no ha sido publicado? Porque el Parlamento, al ser disuelto, no tiene ninguna potestad para poder disponer la publicación de resoluciones o comunicaciones de suspensión al presidente del cargo, ¿no?, de presidente, con lo cual estamos en un extremo de nuestra realidad jurídica constitucional que termina siendo una pantomima de lo que debe ser algo serio, ¿no? Es decir, de dialogar, ¿no?, políticamente para encontrar soluciones constitucionales, y en ese sentido apelar hoy, ¿no?, a que el tribunal decida este conflicto. No hay conflicto en la medida que ni el propio Parlamento puede plantear una cuestión de confianza porque está disuelto de acuerdo con la Constitución.
Y eso hay que recordarlo porque no tiene legitimidad procesal, ni el procurador defensor de las leyes del Parlamento tendría la capacidad, porque estaría usurpando funciones y el propio, digamos, presidente de la Comisión Permanente asumiría una usurpación de funciones que ya hemos visto en el caso de la renunciante congresista Mercedes Arauz. Ha sido lugar para que hubiera una denuncia no penal por usurpación de funciones que el Código Penal sanciona, lo cual podría suceder también si es que en la comisión permanente pretenden asumir competencias que están reñidas con la Constitución, porque la comisión permanente solamente tiene la tarea de recibir los decretos de urgencia, dictaminarlos y comunicar de ellos al Pleno del Congreso que se elija en enero próximo, y esa es su tarea exclusiva y excluyente, ¿no? Porque finalmente hemos llegado a esta situación porque el Parlamento ha blindado a la corrupción, ¿no? Permitiendo que haya prófugos con condena penal como Donaire o Benicio Ríos en un momento, parlamentarios, o que sea prófugo de la justicia quien traficaba con las sentencias, como Inostroza, que estaba prófugo en España, blindando a un fiscal de la nación en su momento, Chávarri, de los actos totalmente comprometidos con la organización de los cuellos blancos, ¿no? Para copar el Poder Judicial con prácticas mafiosas, ¿no? En ese sentido, yo creo que es una situación traumática la que vive el país estos días, pero necesaria para poder sanear en parte lo que es la composición parlamentaria. Y esperemos que el pueblo tome una mejor decisión, claro, siempre y cuando las clases políticas también ofrezcan los candidatos necesarios y suficientes, y eso requiere el aporte y el sacrificio no solamente del gobierno o de la oposición, sino también de la sociedad y de cada uno de nosotros, ¿no?